La primera gran entrevista que yo hice se la hice a mi ídolo de la infancia, Fernando Torres. Luis Enrique es un hueso duro de roer. Y yo le pregunté en la previa, ¿usted dimitiría en el caso de tal? Y me pegó ahí 3 bofetones, tal, 2 cortadas. En la portería yo no he visto hacer cosas como Iker a nadie, a ningún portero. Y me pueden hablar de Yacine la araña negra y tal. Yo como Iker no he visto a ninguno. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer de estar con Matías Prats. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, saludos a todos, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, primero, muchísimas gracias a ti por sacar un hueco para poder hacer esta entrevista. Sobre todo enfocarlo, ¿no?, como hemos dicho anteriormente, al ámbito del deporte, el legado familiar como escuela de vida, también a la formación, aprendizaje, adaptación al cambio. Y al final pues son cosas de las que podemos aprender todos bastante. Así que nada, de nuevo agradecerte y Quique, ¿qué tal? Muy buenas, vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Rafa, hola Javi, hola Matías. Voy a empezar siendo políticamente incorrecto, esto no se debía hacer, pero bueno, me da la gana hacerlo. Y es que tenía muchas ganas de entrevistar a, para mí, personalmente, uno de los mejores periodistas deportivos que hay en este país, como es Matías Prats. Una persona a la que os puedo asegurar nadie le ha regalado nada. Es un martillo pilón de trabajar y para mí, repito, uno de los mejores comunicadores de España. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola Quique, muy buenas, muchísimas gracias por la introducción, exageradísima, tus elogios vienen más desde el cariño que desde la profesión, pero te los agradezco igualmente y he tenido buenos ejemplos, no solo en casa sino también a los que me he ido encontrando en el camino de esta maravillosa profesión que es el periodismo y la comunicación. Exacto. Bueno, pues yo quería empezar por ahí, Matías, con el permiso de Rafa y de Javi. ¿Ha cambiado mucho el periodismo? Bueno, más que el periodismo, la relación entre el periodismo y los deportistas en los últimos 20 años. Y que, por desgracia, ha cambiado mucho. Nos han alejado de los protagonistas. Yo creo que nos hemos dejado apartar también. Hemos luchado poco, es mi sensación, ¿eh? Y ahí todos tenemos que entonar un poco el mea culpa. ¿Por qué? Porque no convivimos con ellos. Prácticamente yo creo que ahora los jóvenes, los que están empezando a seguir a equipos de fútbol o de baloncesto, no tienen trato personal. No te digo ya que se felicite los cumpleaños por el teléfono móvil, es que prácticamente ni los conocen. Y es una pena porque cuando yo empecé en esto del periodismo, yo viajaba con los equipos en el mismo avión, me hospedaba en los mismos hoteles, tenía entrevistas frecuentes, tenía trato cordial, humano, incluso conocías a las familias. Y ahora pues nos han alejado hasta de los entrenamientos, ¿no? Que es el día a día del equipo donde tú puedes sacar detalles, donde puedes conocer más cómo están los jugadores, conocer al entrenador. Y es una pena porque, ¿sabes qué? Que pierde el espectador, el consumidor, el oyente, el lector. Pierde porque al fin y al cabo es la fuente primaria de información. ¿Quién te va a contar mejor las cosas que el protagonista? Es una pena, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Tenemos otras ventajas, ¿eh? Ahora mismo la comunicación es infinita, la interacción, la inmediatez, pero el trato humano con el deportista se ha perdido. Oye, Mati, me voy a fustigar un poquito. ¿No será también un poco culpa nuestra? Porque, joder, qué cómodo, ¿no? Es ahora para un periodista deportivo. Acuérdate cuando tú y yo empezamos, era muy fácil convertir una noticia, pero cuando digo convertir una noticia es convertir un fichaje, que te lo comías y lo daba el rival. Ahora es absolutamente imposible que estas nuevas generaciones se coman una entrevista o una gran noticia porque enseguida lo sabe todo el mundo. ¿Nos hemos acomodado, Matías? Has encontrado la palabra mágica, nos hemos acomodado. La tecnología nos sirve de parapeto, de aliada en muchas circunstancias. Esa conectividad total que tenemos hoy día pues nos vale para tapar muchas carencias, muchos esfuerzos, mucho no estar donde pasan las cosas, que para mí es fundamental. Yo como periodista quiero ser el que está donde pasan las cosas. No me voy a ir al extremo de hay una guerra en Ucrania, quiero estar para contar lo que pasa en Kiev, pero más o menos, ¿no? Y ahora mismo se puede hacer periodismo desde casa, que es más cómodo, como tú bien apuntas, pero es menos periodismo para mí. Y nos hemos acomodado, nos exigimos menos, perseguimos las noticias desde un punto... Bueno, pues si me cae del cielo me cae y si no, no pasa nada porque la va a dar otro y la puedo repicar al instante. Nos alimentamos mucho entre unos y otros y creo que hay menos autoexigencia, creo que hay más complacencia. Tú que estás, digamos, a medio camino, ¿no? O que
entre la vieja escuela y la nueva, que eres tan potente en una escuela y en la otra. La relación entre los deportistas y los periodistas deportivos, ¿en qué punto está ahora? Pues en el preocupante punto de que ya no nos necesitan para prácticamente nada. ¿Por qué? Las redes sociales. Ellos son su propio medio de comunicación. Ellos manejan la información, la distribuyen cómo, cuándo y como quieren. O sea, no les hacemos falta. Antes, un tío que quería salir en la portada de un periódico, bueno, accedía a una entrevista o tenía una buena relación con el periodista de turno. Ahora ellos son los que tienen la llave de la información, de cómo fluye, de a qué público quieren llegar. Tienen muchísima información sobre sus seguidores, sobre su público potencial. Entonces ahora mismo está el mensaje, pero se ha perdido el mensajero. Es un mensaje además que para ellos es directo, no tiene interferencias, no da lugar a elucubraciones porque ellos controlan el mensaje. Vamos, que la profesión ahora mismo está tocada, ni mucho menos hundida, pero toca reinventarse porque ahora mismo somos esenciales en muchas cosas, pero si me hablas de deportistas y de los mensajes que quieren lanzar, ahí ya no pintamos nada. Rafa, ¿qué querías hablar? Javi, perdona. Sí, totalmente. Al final yo creo que hay que ir renovándose, ¿no? Según van avanzando las tecnologías, hay que ir renovándose. Y eso también es lo que crea una manera nueva de hacer las cosas. Yo, Matías, te quería preguntar, llevas muchos años cubriendo a deportistas. ¿Tú recuerdas la primera vez que entrevistaste a un gran deportista y sobre cuál fue esa experiencia de entrevistar a este gran deportista? La primera gran entrevista que yo hice, se la hice a mi ídolo de la infancia, o de la juventud, mejor dicho, que era Fernando Torres, en el Atlético de Madrid. Y no sé si, no estaba nervioso, pero sí estaba responsabilizado. Es cierto que Fernando y yo tenemos la misma edad, me saca unos meses, y yo lo veía como la estrella del Atlético de Madrid, un chico que ya estaba en la selección española, que jugaba a competiciones europeas. Pero el trato fue muy cercano, muy familiar. Yo llevaba bien preparada la entrevista, porque en ese momento del Atleti de Torres se me escapaban pocos datos y pocas noticias, con lo cual para mí esa seguridad fue importante a la hora de encarar esa primera entrevista, pero es ilusionante. Sobre todo es ilusionante poder estar cara a cara con uno de los protagonistas del deporte, con el ídolo de una grandísima afición como es el Atlético de Madrid. En fin, es un reto, pero es un reto que mola mucho. Mati, ¿recuerdas el año? Diría que fue año 2006-2007, más o menos, diría yo. Es que quiero recordar que estaba yo ahí. Seguro que estabas tú porque además tú hacías a los deportistas más accesibles, porque entendías bien que lo que quería la gente era escuchar a sus ídolos, a los futbolistas, y los acercabas al público. No porque tuvieras, que también la tenías, especial simpatía por los medios de comunicación, sino porque pensabas en la gente y en los propios profesionales. Porque al primero que le convenía aparecer en un gran medio de comunicación era Fernando Torres, ¿no? Evidentemente. Es que estaba recordado ya ahora mismo, para los que no me conozcan, bueno, fui jefe de prensa de Atlético de Madrid unos poquitos años, ahí perdí el pelo. Pero recuerdo... Joder, es que me estaba acordando ahora, estamos hablando hace... Pues eso, 20 años, madre mía. No. Vamos a dejar el tema aquí. Javi, échame una mano, por favor. Claro, al final, Matías, también estamos muy interesados en que nos cuentes sobre todo cómo ha llegado hasta donde has llegado, esa disciplina, ese trabajo, cómo te ha ayudado esa disciplina, este valor fundamental también en el mundo del fitness, a llegar hasta donde has llegado. Pues mira, disciplina he tenido toda la del mundo. Es verdad que si tuviera que señalar un ingrediente que nunca creo que es la pasión, con la intención de seguir los pasos de mi padre y de mi abuelo, periodista prácticamente de cuna, muy precoz, que empezó pronto y que pronto se encontró en un lugar soñado, que es una radio del deporte, siguiendo al club de sus amores, haciendo partidos de fútbol, viajando, pero eso no me ha llovido del cielo. Vamos a ver, yo tengo un nombre que es muy conocido, que es Matías Prats, nombre y apellido. Mi abuelo fue un pionero de la radio, un periodista muy reconocido, y mi padre es un gran presentador al que la mayoría de la gente le tiene bastante aprecio, cariño y respeto. Entonces, al principio, sí, y lo tengo que reconocer abiertamente, fue más fácil para mí que para otros llegar
al mundo del periodismo, a la primera empresa que te contrata. Sí, y es justo reconocerlo. Una vez que me han dado esa oportunidad, ahí la cuesta se pone para arriba, ¿no? Y ahí se empina porque la gente te compara con dos monstruos, tú eres un chaval que estás empezando y tienes que dar la talla, estar a la altura. Nunca pretendí parecerme a ellos, nunca pretendí ni pretendo alcanzar sus cotas, pero es evidente que la comparación estaba allí y te exigían y te buscaban las cosquillas y todavía hoy me están esperando por si meto la pata para pasarme facturas y me llaman enchufado, cada vez menos, ya afortunadamente después de muchos años de profesión, pero lo entiendo porque es algo que tengo que llevar con naturalidad y entender a las otras personas que me puedan criticar desde el sofá de su casa sin saber cuál ha sido mi trayectoria. Pero es cierto, yo me he preparado mucho, yo hice una carrera al mismo tiempo compaginándola con mi trabajo, yo me he formado por fuera, he hecho muchas horas de radio, de tele, he escrito mucho y creo que a nivel de formación pues he cumplido, ¿no? Y no dejo de aprender, no me quiero quedar, solo he llegado hasta la orilla, no, pues yo voy más allá e intento ser un periodista polivalente y completo, pero entiendo que haya gente pues que me mire con lupa o de reojo por venir de donde vengo. Qué injusta a veces es la gente, se lo digo a todos los estudiantes de Five Stars. Os puedo asegurar que si hay una persona que trabaja 25 horas al día y con una sonrisa, ese es Matías Parach. Os lo puedo asegurar que tiene una capacidad de trabajo. Nosotros muchas veces nos reíamos de él, de, ay, qué pesado eres, o sea, para ya. Pero es que él es el primer crítico consigo mismo, o sea, que de enchufado nada, y como tú dices, el enchufismo sirve hasta el miércoles. A partir del jueves ya. No, pero Quique, a mí, o sea, yo lo intento entender, pero lo que la gente no sabe es cómo me va a enchufar o a colocar mi padre en la competencia. Coño, estaría en Antena 3, no estaría en Telecinco. Es verdad que el nombre me ha ayudado. Repito, es justo reconocerlo. Me ayudó al principio de mi carrera. Pero desde ahí, oye, he tenido que seguir yo mi camino. Mi padre no ha levantado un teléfono para que me contraten en ningún sitio. Y de hecho, pues la gente me ha exigido probablemente más que a otros compañeros. Yo lo que he intentado, Quique, siempre es ser buen compañero. Ser un tipo sencillo, trabajador, ponerle mucha pasión y echarle muchas horas a esto. Y también ser un tío respetuoso con la audiencia y ser riguroso en la información que estoy transmitiendo, porque creo que es el respeto que se le debe al oyente o al televidente. Matías, háblame del plan B, para que lo entiendan los estudiantes. Tú tienes pactado una entrevista con un deportista, lo tienes todo montado, lo tienes todo preparado y 20, 30 minutos antes se cae. Y te tiemblan las piernas y en ese momento no sabes qué hacer, quieres desaparecer, y pasan los minutos a una velocidad de vértigo y ahí tu cabeza tiene que funcionar a mucha velocidad también, pero es evidente que el plan B tiene que existir y eso te lo da la experiencia, porque el primer día que te pasa no lo olvidas. Entonces al siguiente día es igual que cuando vas a hacer una entrevista con una grabadora y la grabadora se queda sin pilas. Al día siguiente vas con 2 grabadoras, un teléfono y un primo tuyo por si acaso de que también grabe. Entonces te lo da la experiencia porque al principio tienes tanta ilusión que no piensas que las cosas pueden fallar. Y ojo, no es oro todo lo que reluce. Y las cosas pasan y hay cambios de planes y hay gente que te deja tirada y hay gente que falta su palabra. Y en ese momento tienes que tirar de improvisación, de originalidad. Siempre hay una salida, siempre hay un hueco o un resquicio para escapar de lo que tú crees que es la gran crisis de tu vida. Al final yo tengo una frase que es peor pensarlo que pasarlo. Luego no es para tanto. Fetón te lo llevas y te asustas. Pero al final la experiencia te da salidas, te da alternativas. Oye, Matías, antes nos has contado tu primera entrevista. Pero ¿cuál ha sido para ti la más especial, la más emocionante? Que a lo mejor es esta con Fernando. Vamos a ver, yo no pillé el Mundial 2010 porque me pilló en otra cadena, pero la Eurocopa 2012 sí la pillé allí en Ucrania y en Polonia y fue un torneo muy emocionante. Es verdad que era el tercero que ganaba España y que los jugadores, bueno, ya se conocían y con los periodistas y tal. Yo entré un poco ahí de refilón a partir del año anterior, pero hicimos muy buenas migas con los jugadores. Recuerdo a Iker Casillas y los del Barça, que al principio estaban con los del Madrid a leche, luego al final se congraciaron.
y recuerdo alguna entrevista, por ejemplo, a Iker, que es un tipo peculiar porque tiene algo especial. O sea, es un santo. Es un santo. En la portería yo no he visto hacer cosas como Iker a nadie, a ningún portero. Y me pueden hablar de Yacine, la araña negra y tal. Yo, como Iker, no he visto a ninguno. Y como tenía buen trato personal con él, pues recuerdo que vivía sus alegrías con muchísima intensidad. Recuerdo entrevistas complicadas. Por ejemplo, Luis Enrique. Luis Enrique es un hueso duro de roer. Estuve toda la Eurocopa del 2021 pegado a él porque dábamos nosotros los partidos y yo estaba con la selección, y en alguna previa acabamos realmente confrontando, porque recuerdo que en el tercer partido España no empezó muy bien y había una posibilidad de, oye, palmamos ante Eslovaquia, creo que era, y nos vamos para casa. Y yo le pregunté en la previa, ¿usted dimitiría en el caso de tal? Y me pegó ahí 3 bofetones, tal, 2 cortadas, y me quedé ahí viéndolas venir. Pero también te curte, ¿no? Un personaje como Luis Enrique es un reto como entrevistador, ¿no? A ver cómo le puedes tú a él sacar lo que quiere oír la gente, pero sin llegar a la pelea, que con Luis Enrique es difícil porque tiene un carácter muy especial. Pero son entrevistas que te curten. Luego hay otras entrevistas en las que tienes que intentar no meter la pata y ya. El Rey. Yo al Rey le he entrevistado muchas veces y no busco salir en los periódicos como gran protagonista. Precisamente lo que busco es que no se hable de mí. Su Majestad que diga lo que él quiera, sus mensajes. No voy a llevarme el Pulitzer por una entrevista al Rey en la previa de un partido o antes de la final de Roland Garros de Nadal. Así que ahí intento pasar de puntillas, no meter la pata y que no se rompa nada, ¿no? Una doble ahora. ¿Qué deportista, qué personaje te gustaría, si tuvieras un último deseo, qué personaje te gustaría o deportista te gustaría entrevistar? Y quiero que les cuentes a los estudiantes, después de esas entrevistas en las que en cámara va todo fenomenal, cuando se apagan los focos, seguro que has tenido más de 1 y de 2, 3 conflictos. Pues mira, empiezo por la segunda. Luis Enrique, por ejemplo, es un tío educado, te saluda, pero ni mucho menos cercano y cariñoso. No, yo creo que a Luis Enrique no le he dado la mano nunca. Nunca. O sea, nunca le he estrechado la mano. Es un tío muy distante, ¿no? Guarda las distancias, sin perder la educación. Pero en cambio hay otros deportistas que prácticamente te dan un abrazo nada más llegar y que, bueno, pues la conversación fluye casi como si fuera una amistad. Para mí, el número 1 es Rafa Nadal. Y yo a Rafa le he entrevistado varias veces. Tuve una suerte inmensa de entrevistarle a pie de pista en Roland Garros varios años después de ganar. Sí. Y eso es como tocar el cielo de un periodista deportivo, ¿no? Estás entrevistando al mejor deportista español de la historia justo después de hacer historia, de seguir haciendo historia. Y Rafa sí es un tío muy cercano, es un tío divertido en las distancias cortas, no es tan serio y siempre dice algo, ¿no? No, más allá de los tópicos y tal, siempre logras rascar alguna respuesta interesante, que deje huella, que deje pozo. Y antes hablaba de Su Majestad el Rey. El Rey viene normalmente acompañado de 20 personas, entre seguridad, protocolo, Casa Real, comunicación, pero el Rey es un tipo extraordinariamente afable. Te conoce, te pregunta, en este caso a mí me pregunta por mi padre, incluso hablamos de fútbol. Es un tío, es una persona muy, muy, muy educada, muy cercana y diría que simpática. O sea, esas cosas luego te sorprenden. Con Luis Enrique no hay ni trampa ni cartón, es como es. Pero el Rey, que muchas veces con un micrófono o en un parlamento parece un tío muy serio, pues luego en las distancias cortas te gana. Yo quería preguntarte, Matías, justamente con todo eso que estamos hablando de cómo seleccionas las preguntas, es decir, las piensas antes según sea la persona que vas a entrevistar, el deportista que vas a entrevistar, según su carácter, las seleccionas un tipo de pregunta u otra, es decir, ¿de qué manera gestionas las preguntas que vas a hacer a los deportistas? Cada entrevista exige una preparación previa. Yo no puedo ir a entrevistar a alguien, sea un deportista, un presidente, un entrenador, sin saber lo que hay, sin estar al tanto de la actualidad, sin conocer al personaje. Y el estudio previo es fundamental, determinante. Volvemos a la preparación, a la formación, al esfuerzo. Esos son ingredientes indispensables. Entonces, tú tienes que prepararte las entrevistas y estar preparado también por lo que pueda surgir. Y para ello,
hay que dominar un arte que es el más complicado en una entrevista, que es escuchar. Es muy difícil cuando tú llevas tu guión de preguntas pactado o pautado y tienes que estar atento a lo que diga el personaje porque la entrevista cambia de rumbo muy fácilmente y es un detalle, un matiz, una palabra por la que tú encuentras otro tema de conversación interesante para la audiencia. Con lo cual, estar pensando en la siguiente pregunta que vas a hacer al mismo tiempo que escuchas al personaje es quizás lo más complicado. Pero desde luego las entrevistas hay que prepararlas. A mí me hace mucha gracia esta gente de no, yo improviso. Mira, la mejor improvisación es la que llevas preparada de casa. No hay más. La respuesta. Por eso, perdona Javi, por eso decía que para mí Matías es uno de los mejores periodistas de España. Lo que está diciendo es cierto. Poneros en situación. Una final de la Champions, en la que te están viendo cientos de millones de personas, estás en un campo con 40.000 personas, a la que prácticamente no estás escuchando al deportista que tienes al lado, con todas las cámaras, con el jefe de prensa que te está metiendo prisa, con los jugadores que te están dando collejas, con la señal que se va, que se viene y tal. Tienes que preguntar, tienes que recordar las preguntas y tienes que escuchar lo que te está diciendo, porque a lo mejor el jugador aprovecha ese momento para lanzar un mensaje, Cristiano Ronaldo, después de una final, y tienes que estar espabilado. Es que ese arte, Matías lo domina a la perfección. Y cuando ha dicho lo de la improvisación, yo siempre recuerdo o por lo menos se le atribuye a Winston Churchill, ¿no? Que decía que tardaba 2 días en improvisar sus discursos. Es que lo domina Matías, es que es muy complicado. Bueno, mira, yo cuando hablamos de los mejores comunicadores, por ejemplo, del siglo XX, tú has nombrado a Churchill. Otro fue, por ejemplo, Kennedy, ¿no? Y el discurso de investidura de Kennedy lo deberían de poner en todas las universidades porque es una maravilla. O el discurso que dio Kennedy en Berlín, ¿no? En un momento muy delicado de la historia. Pues son gente de la que aprender. Y hay otro arte, hablaba de escuchar, que es repreguntar. Para repreguntar hay que escuchar. Pero la entrevista no puede ser algo encorsetado. Tiene que ser un diálogo, una conversación, ni siquiera una confrontación. Y yo creo que la gente desde casa lo percibe. Percibe cuando hay tensión, percibe cuando el entrevistado no quiere hablar, no quiere decir nada. Y ahí es cuando tienes que utilizar la imaginación, el atrevimiento, la originalidad, la experiencia, que también juega un papel importante. Y es verdad que yo soy mejor entrevistador ahora que hace 10 años. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo y seguramente hasta mi padre sea mejor entrevistador que hace 20 años, porque la experiencia te da muchas tablas para saber por dónde van a salir los personajes, ¿no? Y mucha capacidad de intuir lo que pueden o deben decir. Yo quería hacerte también otra pregunta a colación de lo que acabamos de decir. Las preguntas se preparan, ¿no? Requiere una preparación. La respuesta del deportista también requiere una preparación, es decir, esas respuestas son improvisadas o son respuestas que han elaborado de una manera quizá estratégica. Bueno, Quique lo sabe perfectamente. Ahora los departamentos de comunicación de los clubes o incluso de los propios deportistas te preparan. Cuando un deportista comparece en una sala de prensa, sabe perfectamente lo que le van a preguntar. ¿Y quién lo va a preguntar? ¿Y quién se lo va a preguntar y con qué intención se lo va a preguntar, ¿no? Y entonces yo creo que es lógico que los deportistas tengan preparadas algunas respuestas estándar de confianza para salir del paso ante una situación que puede ser delicada. Lo entiendo, le quita naturalidad a la rueda de prensa, pero entiendo que ellos se protejan de esa manera. Y creo que el trabajo de un departamento de comunicación es asesorar a los deportistas sobre qué les van a preguntar, prepararlos, ¿no? Matías, sabemos que tienes un tiempo muy limitado, que tienes muchísimo trabajo, tienes simplemente un telediario que presentar. Entonces, me gustaría hacer una última pregunta, y seguro que Javi también. La mía sería, Juan, ¿después dar un consejo a nuestros estudiantes de qué va esto? ¿De qué va la vida? Pues voy a ser poco original. Yo creo que la vida va de ser buena gente. De ser ambicioso en su justa medida, de tratar de arrimar el hombro, de tenderle la mano al de al lado, ser buen compañero y de prepararte. Si es que no hay más secreto de ponerle ganas y esfuerzo a tu profesión. Yo tuve la inmensa fortuna de saber desde muy niño a qué me quería dedicar, con lo cual la vocación me venía dada y es una fortuna y es una suerte que valoro.
pero yo creo que la pasión se puede educar y entrenar. La pasión existe, pero se puede mejorar y no es el mismo nivel de involucración y de motivación el que tengo ahora que el que tenía antes. Al final tienes que intentar ser mejor que el de al lado. Más que el de al lado, tienes que intentar ser tu mejor versión. Tu mejor versión. A mí la competitividad me gusta en una justita medida. Por eso no entiendo muchas veces el sentido peyorativo que se le da a la palabra conformista. Oye, pues a lo mejor yo no quiero ser el presentador estrella de otra cadena. Yo me conformo con mi espacio de deportes, mi radio, ser profe en la universidad, haber escrito una novela, Oye, pues no quiero llegar a ser Matías Prats, el de verdad, como mi padre. Y disfruto de las pequeñas cosas. Y soy un afortunado porque he visto a Nadal ganar en Roland Garros, porque he visto a Alonso en la Fórmula 1, porque he visto mundiales, Eurocopas. Y me conformo. Oye, yo, pues si mañana Dios no lo quiera me muriera, habría sido muy feliz haciendo lo que más me gusta. Yo, ¿ahora qué Tom? Sí, para cerrar también quiero hacerte una última pregunta, Matías. ¿Cuánto crees que es importante o cuán importante crees que es la formación continua para ser un gran profesional, sea en el ámbito del periodismo, sea en el ámbito del entrenamiento personal, de la nutrición, un poco en todos los ámbitos a nivel profesional? ¿Cuál es la importancia de la formación continua? Para mí, mira, fíjate, si lo extrapolamos al fútbol, lo más importante en un futbolista es la regularidad. A mí no me vale que un jugador haga un partido bueno y 10 malos. Yo prefiero un jugador que haga 10 partidos bastante buenos a que haga uno bueno y luego desaparezca en los otros 9. La regularidad, la continuidad, el ser constante, el tesón, el esfuerzo, el compromiso, no faltar a lo que te gusta y a lo que tú crees que debes hacer, ¿no? Y en ese sentido, el deporte y la formación pues tienen vasos comunicantes, ¿no? Y luego, oye, yo no dejo de aprender. Antes os he hablado de Kennedy porque hace poco he estado viendo un documental de Kennedy y yo no me conformo con ser periodista deportivo, que está muy bien. Yo tengo que estar preparado para que si el día de mañana me llaman para presentar un programa de actualidad o de política, saber de qué hablo. Y ser un tío culto, al que le gusta el cine, la literatura, que sabe qué está pasando en el país, que sabe cuáles son los temas que se discuten en el Congreso de los Diputados. Me nace, no es un sobreesfuerzo, creo que es mi deber, pero lo hago de forma muy natural, lo hago con gusto. Entonces yo creo que a nuestros compañeros les tenemos que pedir compromiso. Bueno, para cerrar, ¿no? Bueno, Matías, ha sido un placer inmenso para nosotros. Gracias. Estas de las charlas en las que tanto Javi como yo estaríamos aquí simplemente escuchando, aprendiendo. Ha sido muy didáctica. Aparte de ser una persona cariñosa, eres un espectáculo como periodista y como ser humano. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo con 5 Stars. Gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Ha sido un placer. Muchas gracias, Matías. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao.